Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en línea. Aquí, en estas redes sociales donde usted está viendo este video, hay muchos videos más que colgados. Y así también reflexiones de lo que está pasando en el mundo al inicio. Los invito, si usted no lo ha visto, lo invito a que vaya al inicio de todos estos videos que tengo acá y escúchelos. Hay mensajes a la familia, mensajes de fe, mensajes, creo que también hacia la política o al sistema que estamos viviendo. Hoy este día quiero hablarles a usted, estimada audiencia, y espero que se encuentre bien, que la paz de Dios esté con usted. Le he colocado el tema enemigos de la juventud o de cualquier edad que usted tenga. Hay enemigos ahí que han venido a través de los siglos, a través de los años, acechándolos. Y hemos tomado como texto bíblico Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. A estas alturas de esta historia, de este tiempo y de esta época bíblica, Timoteo tenía 40 años. Si lo ponemos en el contexto latino o centroamericano, 40 años, ya eres viejo. Pero aquí, en esta época, era un joven. Y si tú tienes 40 o 50 años, eres joven. Hay mucho que dar todavía en esta vida. Pero dice así la palabra de Dios en primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tu juventud. Sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 cualidades de un hijo de Dios que va a derrotar a los enemigos de tu juventud. Dios añada mayor bendición a su bendita palabra. Hable a su corazón y principalmente al mío. Como introducción decimos lo siguiente. Los siguientes ejemplos nos enseñan de jóvenes de la Biblia que no supieron disfrutar y vivir de etapas de la vida tan especiales e importantes que marcan el futuro y la cosecha de lo que seremos más allá. Esto me dice o me lleva a recordar aquel dicho: lo que sembramos hoy cosechamos en el futuro. Cuidado, joven. La palabra nos advierte que andemos por el buen camino y que aprendamos a escuchar consejos, buenos consejos, porque estamos acostumbrados a escuchar malos consejos que parecen ser buenos, y los buenos consejos que son buenos los desechamos. Cuidado. Entonces, sin más preámbulos, entramos al desarrollo del sermón o de la predicación o de la enseñanza de este día que estamos viendo con el tema enemigos de la juventud. El primer enemigo, la terquedad. ¡Wow! ¿Cuántos estamos sufriendo hoy en día a la altura de nuestra edad por ser tercos, por no haber escuchado el razonamiento de otros, por creerme que soy autosuficiente, por creerme que tengo una excelente imagen, un excelente cuerpo, una bonita cara, o por mis habilidades que tengo. Los creemos superiores. Y eso no nos permite escuchar consejos. Y el primer enemigo que nos acecha, que es la terquedad, lo va a destruir y va a permitir que nuestra vida terminemos mal, muy mal, sobre esta tierra. Pero veamos el ejemplo de este primer joven que dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 2, versículo 18 al 23. Dice el versículo 18: estaba ahí los 3 hijos de Sarvi,
Joab, Abisai, Asael. Este Asael era ligero de pie como una gacela del campo. Era un buen guerrero, porque aquí está hablando de guerreros, pero era un joven. Y este joven reta a un hombre viejo en experiencia de guerra, que comandaba cientos y miles de soldados. Pero Asael creía en sus capacidades y dijo: yo soy joven, aquel es viejo, lo voy a vencer. Cuidado, cuidado, joven. Aquí hay una alerta para ti, jovencito y jovencita, o la edad que usted tenga. Dice el versículo siguiente: y siguió Asael tras de Abner, el general de Saúl, si no me equivoco, un hombre de guerra, un hombre que había peleado no sé cuántas batallas. Y un joven soldado lo fue a retar por alguna circunstancia. No sé qué había hecho ahí, no me recuerdo muy bien, pero se quería vengar. Sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. 20. Y miró atrás a Abner y le dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí, con arrogancia. El joven soldado, el joven que se acaba de titular, el joven que acaba de salir de bachillerato, el joven que tiene alguna habilidad, que maneja diferentes idiomas y ya se cree que es capaz. Cuidado, cuidado con ese enemigo de la terquedad, cuidado. Y dijo: sí, yo soy. 21. Entonces Anel le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. 22. Y Anel volvió a decirle a Asael: apártate de en pos de mí. Segunda advertencia: porque qué de herirte hasta derribarte, como levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano, el general de David. 23. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la costilla, por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda. Qué terrible, va. Por la terquedad, va. Y cayó ahí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían a lamentarse. Pero ya era demasiado tarde. 2 advertencias. Y no quise escuchar a Asael, porque él estaba atenido a su capacidad. Pero no, esa capacidad no lo hizo razonar con quién se iba a enfrentar. Y el enemigo no le puso atención a Asael, al enemigo de la terquedad, y lo llevó a la muerte. ¿Cuáles fueron los errores de Asael? Llevado de su parecer, autosuficiencia. ¿Cuántos jóvenes hay así, va? ¿O cuántas personas adultas hay así, que se quieren ser autosuficientes? Segundo error: solo cree que él tiene la razón. Muchos jóvenes pasamos por esa etapa, que creemos que nosotros tenemos la razón. Al principio nuestros padres son héroes, pero cuando ya llegamos a 15 años, 18 años, ya no digamos, ¿va? Ya nuestros padres son analfabetas, no saben nada. ¿Y para qué me aconsejas si yo lo sé todo? Solo creen que él tiene la razón. Tercero, le están hablando, aconsejando, sugiriendo y no oyó. Y cuarto, estas actitudes llevan a la derrota o desgracia. ¿Cómo terminó Asael? Mal. Porque no le puso atención al enemigo de la terquedad. Joven, ten cuidado. O persona adulta. No, que ese enemigo de la terquedad
no te destruya, hombre. No te va a llevar a nada bueno. Hoy crees que tienes la razón. Hoy crees que eres autosuficiente. Hoy crees que a mí que nadie me aconseje. Pero al final, todo eso, esa terquedad te va a llevar a la desgracia. Vamos al segundo enemigo. Las malas compañías. Y aquí espero que muchos se pongan el dedo en la llaga. Y va a doler. Porque muchas veces esas compañías con las cuales andamos no los va a llevar a un buen fin. Cuidado con las malas compañías. ¿A cuántos jóvenes, a cuántas jovencitas las malas compañías los sacaron de sus buenos principios? Eran buenos cristianos, buenas cristianas. Servían al Dios vivo, al Dios eterno. Tenían buenos pensamientos, pero se acercaron o se casaron con una mala persona. Con una mala compañía se casaron. Se acompañaron con una mala compañía. Eligieron a un mal amigo en la universidad, en el colegio, en la escuela, en la colonia, en el pasaje, en el trabajo. Eligieron a malos amigos que nos aplauden todo, y porque los aplauden todos creemos que son buenos amigos. Pero aquel amigo es el que te dice la verdad, y la verdad duele. Porque nadie quiere escuchar la verdad hoy en día. Entonces esas malas compañías te llevan a terminar mal. Y mire lo que pasó a este segundo joven que habla la Biblia, este segundo ejemplo. Lo vemos en primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo del 8 al 10. Leámoslo. Versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Usted sabe de qué rey se está hablando. Un hijo de Salomón. Y en las manos y en el poder de este joven político, por no haber escuchado el consejo de los ancianos y escuchó de los jóvenes que habían crecido con él, terminó mal. Ahí se rompió el reino en dos. El reino del sur y el reino del norte. El reino de Israel y el reino de Judá. Porque este joven político no quiso escuchar consejos. Como muchos políticos que no les gusta escuchar consejos. Ellos creen que lo saben todo y no saben nada. Ellos creen saber toda la política, la filosofía, la política de la filosofía, la economía y todo. Y creen que porque solo están sentados en esa silla que les da poder, quieren humillar a medio mundo. Quieren meter preso a medio mundo. Quieren violar las leyes por todos lados. Pero al final lo vamos a tener que ver cara a cara con Dios. Y va a ver cómo termina esta enseñanza. Y estaba delante de él, 9, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Mire qué consejo dieron los jóvenes a este político. Y el político dejó el consejo de los ancianos y agarró el consejo de las malas compañías, de aquellas personas que creen tener, o de aquellos jóvenes que creen tener poder, y usted los ven que hacen cualquier cosa porque su escudo son sus padres, porque sus padres tienen altos poderes en el gobierno o en el país, o son personas adineradas y cree que los padres en todo le van a ayudar y se escudan ahí y humillan, pisotean, hacen cosas feas porque cree que no les va a pasar nada. Y es posible que esos jóvenes que tienen o son influyentes salgan bien, incluso los van a sacar de la cárcel y todo, etcétera, porque son hijos de don Furufufú.
o porque son hijos de un alto funcionario del Estado. Y qué equivocados estamos, ¿va? Y mire cómo terminó este joven, este hijo de Salomón. Si no me equivoco, que aquí es Roboam, creo que es. Y los errores de este joven, el por cual terminó mal, se dividió el reino ahí y quedó humillado por haberse acercado al consejo de los jóvenes. No digo, aquí no estoy diciendo que hay jóvenes que son malos todos los jóvenes. No, no. Hay jóvenes imprudentes y hay jóvenes prudentes. Hay jóvenes estudiados que tienen una gran capacidad, pero esa capacidad la ocupan para el mal. Pero hay jóvenes que son buen estudiados, que esa capacidad la ocupan para el bien. Y terminan bien. Entonces este joven, los errores que cometió, el joven a veces no sabe escoger bien sus amistades. Y estas aconsejan mal. 2. Amistades que desafían a no crecer y a opacar al joven su futuro. Hay muchas amistades que no ayudan a crecer. Y en vez de crecer, destruyen al joven o a la jovencita a la cual se acercaron, porque son malas influencias, malas amistades. Dios te lo está advirtiendo. Allá tú si siguen en lo mismo. Y esto lo lleva al tercer enemigo de la juventud: la superficialidad. Ser superficial. ¿Y cuántas personas somos superficiales hoy en día? ¿Cuántos hombres y mujeres, profesionales y no profesionales, ricos y no ricos, son personas superficiales? Viven de la vanidad, viven del aplauso. Hoy no, hoy viven del like. Pusieron o colgaron un video o colgaron una foto en las redes sociales y están ahí con agonía viendo cuántos likes tiene. Dígame si no son superficiales, esperanzados a que les den un like, y si nadie les dio un like, ahí están enojados, tan tristes, se quieren quitar la vida porque nadie les dio like, nadie les dejó un comentario. Sí son superficiales, y ahí los ha enredado hoy en día las redes sociales. ¡Qué yuca, va! ¡Qué terrible! Ser una persona superficial, vivir de apariencias. Y aquí lo da en este tercer ejemplo, al tercer joven de la Biblia, en 2 de Reyes, capítulo 16, versículo del 2 al 3, nos dice lo siguiente. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Dios, como David su padre. 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Dios echó delante de los hijos de Israel. Veamos una pequeña reseña, así lo voy a llevar corriendo. Vámonos al diluvio. El diluvio acabó. Sale Noé del arca con sus 3 hijos, su esposa y sus nueras. Y Noé, de alegría que había terminado el diluvio, que ya había acabado todo aquello, por a la vez con tristeza porque no sabe cuántos amigos perdió en el diluvio, él hace una viña, y de esa viña, del fruto de la vid, hace vino, toma y se emborracha. Y viene Can, su hijo lo ve desnudo y le va a contar a sus hermanos, Sem y Jafet, creo que son los 2 hermanos de Can. Y estos llevan una sábana y cubren, y van de espalda y cubren a Noé la desnudez, no ven la desnudez. Y cuando a Noé le había pasado la borrachera, era culpable por haberse puesto en ese estilo y no haber cuidado del contorno que estaba. Le dicen lo que había hecho Can. Entonces Noé, póngale atención, vaya ahí esa parte de la Biblia.
Noé da una sentencia de maldición, pero para Canaán, no para Cam. Muchos dicen, muchos predicadores he escuchado, mire, Noé maldijo a Cam por lo que hizo a su hijo. No, maldijo a Canaán. Entonces todo el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob estaban en la tierra maldita, porque era el nombre de un hijo de Cam, que era Canaán. Entonces Abraham, cuando fue llamado de Ur de los caldeos, ¿qué significa Ur? Tierra de bendición, tierra de prosperidad, tierra de alegría, tierra donde había de todo. Pero era también una tierra de idolatría. Y de allá llama Dios a Abraham que se vaya a la tierra que él iba a enseñar. Y dice que Abraham obedeció, aunque desobedeció a la vez, porque trajo a su sobrino y a su padre. Y Dios le dijo que dejara su parentela, pero él se la trajo. Y llegó a la tierra que Dios le señaló. Y estando Abraham ahí en esa tierra de Canaán, tierra de maldición, tierra de idolatría, tierra de desobediencia, tierra que no querían nada con Dios, pero Dios tuvo paciencia. Y le dijo a Abraham, esta tierra le daré a tu descendencia. Se lo dijo también a Isaac y se lo dijo también a Jacob. De ahí Jacob desciende con los 70 cuando el tiempo de la hambruna, donde estaba ya José, allá en Egipto, que ya era faraón José, y que estaba sosteniendo de la hambre a toda la tierra de aquel entonces. Llega ya Israel, ya no Jacob, sino que Israel con sus 12 hijos. Y cuando salen, después de los 400 años de esclavitud, cuando salen de Egipto con Moisés, Dios iba con Moisés, los lleva a la tierra donde la iban a conquistar. Ahí surgen las 12 tribus de Israel, que eran los 12 hijos. Y cuando Josué la conquista, sacan a todos los enemigos de Dios, a todos los hechicería, brujería, toda la homosexualidad, lesbianismo, a todo lo que usted, malo que usted se puede imaginar, lo expulsan y toman la tierra prometida que fluye leche y miel. Hasta ahí la tierra cambia de maldición a bendición, que es la tierra de Canaán. No sé si me voy a entender. Entonces, aquí Acaz era uno de esa descendencia que había seguido lo malo y que había corrompido la tierra prometida de nuevo. Entonces, ¿cuáles fueron los errores de este joven Acaz, que era un hombre superficial, como muchos hoy en día? Dice, no ser auténtico. No era un hombre auténtico. No era una mujer auténtica. No era un pastor auténtico. No era un servidor auténtico. No era una persona que se sienta ahí en el templo y que va a adorar a Dios. No era auténtico. Van buscando a Dios por necesidades o por alguna cosa que ellos quieren suplir, pero para ellos, no para Dios. No somos auténticos. Joven y jovencita, tiene que ser una persona auténtica. No te dejes ir por lo superficial, no te dejes ir por las marcas. Acaz sí lo hizo. Dejar de ser uno mismo por agradar a otros a costa de los principios y valores. Tenga cuidado. Segundo error de Acaz, guardar imagen, vivir de las marcas, imitar lo que el mundo dice o enseña encima de lo que es como persona. Dejamos nuestros buenos principios por agradar a otros, por formular una buena imagen. Los vendemos al mundo y por andar cosas de marca, creyendo que por andar ropa o carteras o zapatos o joyas de marca, eso los va a hacer superior. ¡Mentiras! Esa es una persona superficial. O es una persona nada, pues. Y en este aspecto nos volvemos jóvenes de doble cara. O de 3 caras. O de 4 caras. En este mundo. No somos personas auténticas. Somos personas que los dejamos ir por las marcas. Yo soy aquí, yo soy acá. Hay otros que dicen superficialmente, si Dios no te bendice,
es porque estás en pecado. Si tú no has prosperado es porque estás en pecado. Es todo lo contrario, hijo. Tú que has prosperado, es posible que estés en pecado, en desobediencia a Dios, porque te has ido por una corriente equivocada del materialismo. Ay, que yo tengo acá, que yo he comprado casa, que tengo carro, que compro propiedades, que sé tantos idiomas, que tengo títulos, doctorados, que tengo maestrías. Vivís una vida superficial, no eres nada, pero te crees ser algo por la marca, por la imagen que has creado en ti y humillas a los demás. Cuidado, joven, eso no es bueno, ser superficial, porque al final Acaz terminó muy mal, él, su esposa y su familia. Veamos el cuarto enemigo de la juventud, las pasiones desordenadas. Y aquí estamos todos, pastores, sacerdotes, papas, reyes, gobernantes, presidentes, políticos, todos los ataca este cuarto enemigo, las pasiones desordenadas. Somos desordenados en nuestra propia vida, con las pasiones o con el cuerpo que Dios nos ha dado. Abusamos de la belleza que Dios nos ha dado, mujer, o también usted, caballero, y la sometemos ese cuerpo a la droga, al alcohol, a la prostitución, a todo lo que se llama corrupción, y venimos a terminar muy mal. Mire este joven cómo terminó, que habla aquí en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17, y de ahí al versículo 22 y 25. Versículo 17, era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Aquí se habla de los hijos de Elí, y también lo hicieron también los hijos de Samuel, dos grandes hombres temerosos de Dios, pero dejaron que sus hijos hicieran lo que ellos quisieron. Y aquí Elí, temeroso, algo así, les da una amonestación, el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosa semejante? Porque yo oigo de todos estos pueblos vuestra mala proceder. 24. No, hijo mío, porque no es bueno a fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. 25. Si pecare el hombre, póngale atención acá a esto, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Dios había resuelto hacerles morir. La sentencia se había dado. Oiga esto. Nosotros podemos hacerle falta a otra persona y de repente, pues tal vez la falta es demasiado grave, lo llevan a los tribunales. Pero gobernante, político, persona, predicador, hermano en Cristo, o persona que no tiene a Cristo, si pecamos contra Dios, hay una sola sentencia: la muerte. Pero ¿quién nos salva hoy de la muerte? Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque Él murió por nuestras transgresiones, por nuestras culpas, y lo reconcilia con nuestro Padre Celestial. Pero si no quieres oír la voz de Dios, o no quieres oír, joven, el consejo de Dios, vamos a acabar mal. ¿Qué dice aquí? Ya Dios había determinado que iban a morir esos jóvenes. Así que así lo ha hecho tal vez contigo, joven, jovencita, o persona adulta, o predicador, o hermano en Cristo. Dios ya dio la sentencia. Pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, pero mira tus actitudes, mira tus hechos, mira cómo actúas. ¿Será eso que crees tú que tienes a Cristo en tu corazón? No nos equivoquemos. Con Dios nadie puede jugar. Demos frutos dignos
de arrepentimiento y Dios los otorga la vida. Pero si no damos frutos de arrepentimiento, hay una sola sentencia: morir. Vamos a acabar mal, jóvenes o persona adulta que me está escuchando, si dejamos a Dios a un lado. Entonces, ¿cuáles fueron el error de estos jóvenes? Estamos viendo cómo la juventud desde muy temprano edad tiene una vida sexual activa. Estos jovencitos, estos hijos de Elí, y así también sucedió con los hijos de Samuel, no respetaban a Dios, se acostaban con las mujeres que llegaban al templo, abusaban de las ofrendas, como muchos lo hacen, predicadores lo hacen hoy en día, abusan de los diezmos y las ofrendas, maltratan a las ovejas, ellas son las que los alimentan, y maltratan a las ovejas porque se creen ya importantes, personas importantes, y se les olvidó que esa importancia no se la ha dado el hombre, se la ha dado Dios. Pero nos olvida, se lo suben los humos y maltratamos al pueblo de Dios. Llevamos a pecar al pueblo de Dios, pero no reflexionamos. ¿Por qué razón? Porque el enemigo de las pasiones desordenadas los está atacando y los está venciendo. Número 5, o el quinto enemigo de la juventud, de la edad que tú tengas, todavía te sigue ese enemigo: la vida por emociones. ¿Cuántas personas están viviendo por emociones? ¿Cuántos políticos viven por emociones? Mire, véanos en las redes sociales, pura emoción. ¿Cuántos predicadores viven por emociones? Y no con los pies sobre la tierra. Miren cómo actúan. Están viviendo por emociones. Porque creen que tenemos casa, que tenemos carro, que tenemos todo. Creemos que Dios está de nuestro lado y humillamos a aquel que no tiene nada. Estamos tan equivocados hoy en día por el materialismo. Eso se llama el liberalismo, la predicación liberal, que se ha apoderado de los púlpitos y nos ha llenado de humo a los predicadores la mente. Y decimos: mira, vos que nos estás aconsejando, vos que has hecho tal cosa, decime qué es lo que has hecho. Si no has hecho nada, no me vengas a decir nada a mí. ¡Qué equivocados! Vos que no sos nada, ¿cómo me vas a decir algo a mí? Que mira lo que yo he hecho, la obra que yo tengo. ¡Qué equivocados! Vea la Biblia, a todos los hombres que eligió Dios, no eran nada, no tenían nada, no habían hecho nada. Y Dios hizo de ellos hacer algo importante para este mundo, que quedaron plasmados aquí en la Biblia. Pero el problema es que hoy vivimos por emociones. Las emociones. Cuidado con ese enemigo de las emociones que está destruyendo desde políticos, gobernantes, reyes, naciones, pueblos, familias. Se están destruyendo por las emociones. Que eso que es terrible. Dice Jueces capítulo 16, versículo 20, y le dijo Sansón, esto es Dalila y Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Mire cómo terminó Sansón, ¿no? Por vivir una vida de emociones. Un hombre que Dios lo había elegido, no hay otro hombre que se haya levantado así, con esa fuerza, capacidad que tenía. Y Dios lo levantó con un propósito, para vengarse de los filisteos. Pero ahí había una filistea, hermosa, elegante, bella en todo su aspecto, que lo destruyó. Los filisteos no ocuparon todo el ejército porque no podían destruir a Sansón. Ocuparon solo una mujer y le pagaron. ¿Cuántos filisteos o cuántas filisteas están en una congregación que el enemigo les ha pagado y están destruyendo esa congregación? Y los siervos de Dios no se dan cuenta que hay alguien que está destruyendo esa obra, pero tienen los ojos ciegos.
¿Qué le pasó a Sansón? Le sacaron los ojos, se burlaron después. Así se burlan de nuestro ministerio, de nuestra obra más adelante. Cuando caemos en las emociones, con facilidad se descubre el corazón. ¿Sí o no? Eso le pasó a Sansón, ¿va? Y te está pasando a ti. Segundo error. Se actúa por lo que dicte los sentimientos y no por fe y principios. Las emociones nos hacen alejarnos de la fe y de nuestros buenos principios. Y aquí llegamos al enemigo número 6 que destruye a la juventud o cualquier edad que tengas. Todavía siguen estos enemigos destruyendo tu vida. Alejarse de Dios, qué terrible cuando los alejamos de Dios. Y veamos lo siguiente en 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 19 al 22, del último joven que nos da el ejemplo de la Biblia, qué es lo que hizo y cómo terminó, por haberse alejado de Dios. De 20 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Masulamet, hija de Arús de Jotbah. 20. E hizo lo malo ante los ojos de Dios como había hecho Manasés su padre. 21. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre. Y lo adoró. 22. Y dejó a Dios de sus padres. Y no anduvo en el camino de Dios. Muchas de las frases que hoy escuchamos en la gente adulta o joven, y dice, si cuando joven hubiese conocido de Dios, mi vida no sería así. O si tan solo cuando joven hubiese escuchado a Dios, no me había pasado esto. Frases de lamento por haberse alejado de Dios. Se cree que no lo necesita, que la vida cristiana es muy aburrida. Están equivocados. Que no hay tiempo para buscar a Dios. Tiempo para buscar a Dios hay de sobra. El problema es que tú no quieres. Entonces, cuando los alejamos de Dios, terminamos mal. Lo podemos alejar de una amistad, lo podemos alejar del matrimonio, lo podemos alejar de esa relación, de esa estar así unidos con otra persona, los podemos alejar de algunos amigos, los podemos alejar del trabajo, los podemos alejar de esta sociedad, pero no los alejemos de Dios, porque ahí se enciende el foco rojo. Porque cada vez que lo vamos alejando de Dios, hay un indicativo que no vamos a terminar bien como jóvenes. Porque un ser humano sin Cristo no es nada. Podés lograr todos los éxitos, todos los logros de este mundo, todas las medallas de este mundo las podés ganar. Podés ser un gobernante, podés ser un rey, podés ser un dictador, podés ser el hombre más millonario del mundo. Podés tener todo el poder que tú quieras en un gobierno. Pero sin Dios no eres nada. Porque en Cristo somos más que vencedores. Dios te bendiga.